Miren vino a buscarme al día siguiente. No a mi casa, me interceptó en el camino al caserío de Anne, como si supiera exactamente a dónde iba y a qué hora. Ven a mi casa, dijo. Tenemos que hablar. La seguí. No dijo nada durante el camino. Caminaba con la determinación de alguien que ha tomado una decisión durante la noche y quiere ejecutarla antes de arrepentirse. En su cocina de libros me sirvió manzanilla y se sentó frente a mí. Tenía los ojos hinchados, había llorado o no había dormido. Probablemente las dos cosas. Me has enseñado el espectrograma, dijo. Las frecuencias de lo que graba tu máquina por las noches. Son iguales a las nuestras. Asentí. Claro que son iguales, dijo Miren. Porque hablamos la misma lengua. Nosotras la hablamos con la boca. Lo que hay debajo la habla con todo lo demás. Le pregunté qué quería decir con lo que hay debajo. Miren se quitó las gafas. Se frotó los ojos. Parecía una profesora preparándose para explicar algo que los alumnos no están preparados para entender. Debajo de Zugarramurdi, debajo de Berroscoberro, debajo de toda esta montaña, hay algo. No sé qué es. Mi suegra no sabía qué era. Su madre tampoco. Ninguna de nosotras lo ha sabido nunca. Solo sabemos que está ahí, que duerme y que la lengua lo mantiene dormido. ¿La lengua? Las palabras. El sonido. Las frecuencias, si quieres llamarlas así. Nosotras lo llamamos de otra manera. ¿Cómo lo llamáis? Miren se puso las gafas de nuevo. Me miró a través de ellas con la precisión de una profesora que evalúa si el alumno merece la respuesta. Aotsak dijo. Las voces. Aotsak. Plural. No, la voz, las voces. Le pregunté por qué plural. Miren negó con la cabeza. Porque no es una sola cosa lo que hay debajo. O si es una sola cosa, lo tiene muchas maneras de hablar. Como un órgano con muchos tubos. Una sola presión de aire, muchos sonidos. Le pregunté para qué servía exactamente la lengua. ¿Qué hacían las tres cuando la hablaban? Mantenimiento, dijo, y la palabra sonó extraña en su boca, demasiado técnica para lo que describía. Cada cierto tiempo las tres vamos a Berroscoberro y recitamos la secuencia. La secuencia completa. Son 3 partes, una para cada voz. Las 3 juntas producen algo que calma lo que hay debajo. Lo devuelve al sueño profundo. Si no recitamos, sube. Despacio. Año a año. Centímetro a centímetro. Como agua que busca una grieta. ¿Qué pasa si sube del todo? Miren se levantó. Fue a la estantería y sacó un libro de geología de los Pirineos. Lo abrió en un mapa tectónico. Esto, dijo señalando la cadena montañosa, no es roca muerta. Los Pirineos se formaron cuando la placa ibérica chocó con la europea. La colisión sigue activa. Hay tensión acumulada. Si algo perturbara el equilibrio profundo, se cayó. Cerró el libro. No hablo de terremotos. Hablo de que las montañas recuerden que antes de ser montañas eran fuego. Fui a la cueva esa tarde. Necesitaba verla. Necesitaba estar dentro de algo que las guardianas llevaban siglos custodiando. La cueva de Zugarramurdi es un túnel natural de 120 metros, excavado por el río Olavidea a lo largo de millones de años. La entrada principal es un arco de piedra de 15 metros de altura, una boca enorme oscura, con el río saliendo por debajo como una lengua de agua. Dentro el techo se eleva en una bóveda irregular de roca caliza, y la luz del día entra por ambos extremos del túnel, creando un efecto de claroscuro que habría hecho llorar a Caravaggio. No había turistas. Noviembre. Llovía. La cueva era mía. Entré por la boca principal y caminé hacia el centro del túnel,
donde la oscuridad es más densa. El sonido del río se amplificaba dentro de la roca, no más fuerte sino más presente, como si la cueva lo masticara y lo devolviera con un sabor diferente. Cada gota que caía del techo producía un eco que rebotaba entre las paredes y volvía transformado, como una palabra que pasa de boca en boca y llega cambiada al final. Me detuve en el centro. La oscuridad era casi total. Solo la luz gris de los dos extremos del túnel, lejana, insuficiente. El río pasaba a mis pies con un murmullo que ya me resultaba familiar, no era el murmullo de debajo de mi casa, pero estaba emparentado con él, como dos dialectos de la misma lengua. Y entonces hice algo que una parte racional de mi cerebro sabía que no debía hacer. Pronuncié las 3 palabras de Miren. Las que supuestamente significaban buenos días. Las dije en voz alta, en la cueva, sola. El eco las devolvió. Pero el eco añadió algo. No una distorsión acústica. No una reverberación multiplicada. Una palabra nueva. Una cuarta palabra que yo no había pronunciado. El eco la trajo desde el fondo de la cueva, o desde más abajo, desde debajo de la cueva, desde debajo de la roca, clara y definida como si alguien hubiera esperado mi saludo para responder. No supe qué significaba. Pero mi garganta sí. Sentí como mis cuerdas vocales se tensaban solas, como mi diafragma ajustaba la presión, como mi boca empezaba a formar la respuesta antes de que mi cerebro hubiera procesado la pregunta. Mi cuerpo quería responder. Quería hablar la lengua. Quería participar en la conversación. Me tapé la boca con la mano. No porque tuviera miedo de lo que pudiera decir, sino porque tuve miedo de lo natural que se sentía. De lo fácil que era. De lo mucho que se parecía a volver a casa. Salí de la cueva respirando como si hubiera corrido 1 kilómetro. La lluvia me golpeó la cara y fue un alivio, algo real, algo que no significaba nada, algo que simplemente era agua cayendo del cielo como ha caído siempre. Jones estaba al otro lado del río, apoyado en su todoterreno, con los brazos cruzados y la expresión de alguien que lleva rato esperando. 28 años. Alto, delgado pero fuerte, con esa constitución de ganadero que no viene del gimnasio sino de cargar fardos de heno y perseguir ovejas por las laderas. Pelo oscuro cortado a máquina, mandíbula ancha, ojos que heredó de Conchi, la misma intensidad negra, la misma capacidad de mirarte como si leyera algo que no está escrito en tu cara sino debajo de ella. ¿Qué hacías ahí dentro? No era una pregunta amistosa. Investigación acústica. La cueva tiene propiedades reverberantes inusuales que... ¿Estabas hablando? Me callé. ¿Cómo lo sabía? No podía haberme oído desde fuera, la cueva absorbe los sonidos interiores. A menos que no necesitara oírme para saberlo. Escucha, dijo Jones, y ahora su voz no era hostil sino cansada. No sé qué crees que estás haciendo aquí. No sé qué te ha contado Miren, ni lo que Anne te contará si la dejas. Pero mi abuela lleva toda su vida cuidando algo que tú pretendes meter en un artículo académico, y eso no va a pasar. No mientras yo pueda evitarlo. Le pregunté qué cuidaba exactamente su abuela. Jones apretó la mandíbula. No lo sé. Nunca me lo ha dicho. Pero de pequeño la seguí una noche al bosque. Tenía 8 años. La vi en Berroscoberro con Miren y con Anne, arrodilladas en el prado, hablando en algo que no era euskera. La tierra brillaba debajo de ellas. Naranja. Como si hubiera brasas debajo de la hierba. Y hacía un sonido como un animal enorme respirando dormido. Se calló. Pasó un momento mirando el río como si el río pudiera ayudarle a encontrar las palabras. No sé qué hay debajo de esa montaña, dijo. Pero sé que mi abuela ha pasado toda su vida asegurándose de que siga ahí abajo. Y si tú con tu universidad y tus grabadoras y tus espectrogramas consigues que deje de funcionar lo que ella hace, y me miró directamente.
Mi abuela dice que tienes los ojos de alguien que ya estuvo aquí. Hace mucho tiempo. ¿Quién? No me lo dice. Pero cuando habla de esa persona, habla con respeto. Y con pena. Como si fuera alguien que amó y que perdió. Se subió al todoterreno. Antes de arrancar, bajó la ventanilla. Ten cuidado con Lander. Lleva 5 años haciendo preguntas y nunca le he visto las respuestas. Arrancó. Me quedé sola bajo la lluvia, con las 4 palabras dando vueltas en mi cabeza, las 3 de Miren y la que la cueva había añadido, como una melodía que no puedes dejar de tararear. Como un nombre que tu lengua recuerda, aunque tu memoria lo haya olvidado. Esa noche me desperté de pie. No en la cama. De pie frente a la ventana abierta, la ventana que Garazi me había dicho que no abriera por las noches, con la cara empapada de niebla y los pies descalzos sobre el suelo de piedra. Y estaba hablando. No susurrando. Hablando en voz alta, clara, articulada, con una fluidez que no tenía cuando estaba despierta. Las 4 palabras, las 3 de Miren y la de la cueva, salían de mi boca en un bucle, una y otra vez, pero cada repetición añadía algo nuevo. Una variación. Una extensión. Como si la lengua estuviera construyéndose a sí misma dentro de mí, usando las 4 palabras como cimientos y levantando paredes, tejado, habitaciones. Lo supe porque me grabé. La grabadora seguía en la mesilla, encendida. Cuando la escuché a la mañana siguiente encontré 23 minutos de discurso continuo en una lengua que no entendía pero que mi boca había pronunciado con la seguridad de una hablante nativa. Y debajo de mi voz, en la grabación, el murmullo subterráneo. Acompañándome. Respondiendo. No como un eco sino como un diálogo. Yo decía algo y lo de abajo contestaba. Pregunta y respuesta, como un ritual de reconocimiento entre 2 partes que llevan mucho tiempo separadas. Cuando mi voz se callaba, el murmullo se callaba también. Exactamente al mismo tiempo. Como si fuéramos la misma cosa respirando con 2 pulmones. Cerré la ventana. Me senté en la cama. Miré mis manos. Tenía las yemas de los dedos rojas, la misma marca que había tenido después de tocar la tierra de Berroscoberro. Pero no había tocado la tierra. Había estado durmiendo. O algo parecido a dormir. La lengua no estaba fuera de mí, esperando a ser documentada. Estaba dentro. Había estado dentro siempre. Y ahora que le había dado 4 palabras como 4 semillas, estaba creciendo.